Nos encontramos en comunicación telefónica en estos momentos con Armando Ábalos, periodista, productor, escritor y conferencista. Actualmente él es productor periodístico del programa dominical de Willax Televisión. Vamos a conversar con él para ampliar un poco más esta visión de la función del periodismo en nuestro país, cómo se debe enfocar la noticia y otros puntos importantes. Armando Ábalos, ¿cómo estás? Buenos días, es un gusto poder conversar contigo nuevamente esta mañana. Buenos días. Saludos para toda la región San Martín. ¿Qué tal, Marco? Mucho gusto. Igualmente, el gusto de volver a conectarme contigo desde el tiempo. Saludos a los amigos de toda la selva, de San Martín, donde tengo muchos amigos de jornadas periodísticas, ¿no? Y importante el tema que tú tratas hoy día, porque hemos caído en una época en donde lamentablemente la polarización del país es triste, y donde parte de esa responsabilidad es de los políticos, pero también de los medios y de algunos que se llaman periodistas, pero que no están haciendo la función que debe hacer un periodista, ¿no? Que es informar, pero a la vez también de tratar de buscar que haya consensos y que se lleve a buen puerto el Perú y no dividirlo, ¿no? O sea, siempre le digo a la gente que si escuchas la versión de una persona que solamente le da un lado, no estamos informando, ¿no? Y segundo, que si buscamos polarizar nomás el país, no vamos a colocar las cosas, ¿no? Lamentablemente hemos visto eso y hemos caído a extremos, ¿no? Hace poco, por ejemplo, vi en Lima, denunciamos en Huilas un caso cuando hubo las protestas, que son legítimas y que tienen una explicación de olvido del país en muchas regiones, pero ver a un supuesto periodista de un portal web con un chaleco de prensa de Rimac Jack, creo que se llama, lanzando, mientras transmitía en vivo para su público, entre comillas, y lanzaba piedras a la policía. Entonces, esa persona no se le puede calificar como un periodista, porque el periodista no puede, al momento que transmite, cometer un delito que es alterar el orden público y atacar a la policía. O sea, es inconcebible y eso no puede respaldarlo, creo, nadie que tenga 5 dedos de frente, ¿no? Uh-huh. Armando Ábalos, el tema también de manejar la información, muchas veces hay muchos comunicadores, personas que se dedican al tema periodístico que no son periodistas, pero que sí tienen alguna plataforma virtual y todo eso, y el tema de manejar cierta información con autoridades y antes de emitir algún informe o reportaje, ir donde la autoridad y de repente extorsionar a esa autoridad. ¿Sabes qué? Tengo esta información, las voy a sacar, pero y si no las saco mientras tanto, ¿cómo es? ¿Cómo arreglamos? Eso también denigra definitivamente la carrera periodística. Claro, y como siempre digo, no, ellos no son periodistas, ellos son delincuentes, así hay que llamarlos, ¿no? Y lamentablemente en muchas regiones del Perú existe, y es una realidad, porque se ha dejado a libre albedrío, si podemos decir una palabra bíblica, el ejercicio, ¿no? O sea, no hay ningún filtro. Entonces yo pienso que en ese lado, ahora también se quiere caer, hace poco de un proyecto de ley que solamente los periodistas que tengan títulos y licenciados ejerzan, y eso también está mal, porque la Constitución, y hay fallos del Tribunal Constitucional, hay fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no podrían limitarse, porque también se atenta a la libertad de expresión. Entonces es un tema un poco complejo, ¿no? Pero yo sí creo que deberían, por lo menos, al menos en los medios, si alguien no tiene por lo menos estudio de periodismo, o está estudiando periodismo, que no pueda, no sé, ir limitando, ¿no? El tema es un poco, creo que es un gran debate, pero yo creo que por ahí va un poco la cosa, porque también cuando tú eres periodista te enseñan algo que es importante, el tema de la vocación y el servir. Cuando tú sirves, lo que buscas es llegar a la gente, pero darles algo, un contenido que les pueda servir y que pueda hacer justicia. Pero lamentablemente muchas de estas personas a veces trafican con la información. Exactamente. Ahora, eso es lamentable. Y el hecho también, como, si me permiten esa partecita que dicen que solamente los que están titulados, no es tan cierto, porque, por ejemplo, yo he sido jefe nacional de Servicio de Noticias de Latina, tenía a mi cargo 50 periodistas de todas las regiones del Perú, y los casos más sublimes, más hermosos que he visto de vocación para el periodismo, lo he visto en periodistas de provincias que muchas veces no tenían, por razones económicas, por diversas razones, no habían podido terminar su carrera, por lo tanto no tenían títulos de licenciados, nada, pero vaya, cargaban la vida y vaya que hacían casos así conmovedores de amor por la carrera y de buscar la verdad. Pero a ellos no lo podemos meter en el mismo saco de otras personas que simplemente son delincuentes, que con una credencial que ellos mismos se elaboran o hacen su grupo de amigos,
se llaman periodistas, ¿no? Así es, exactamente. Armando Ábalos, hace varios años atrás, cuando empezó el Internet a fortalecerse y empezaron las plataformas informativas, se criticaba mucho respecto a todo esto, diciendo de que no era algo que iba a ser efectivo en el tiempo. Muchos periodistas de escritorio de esas épocas antiguas manifestaban de esa manera. Esto ha crecido, pero nunca ha habido filtros. Yo lo veo así, nunca ha habido filtros ni al inicio ni hasta el día de hoy. ¿Cómo debería regularse eso cuando dentro de medios de comunicación no se toma en cuenta las redes sociales, por ejemplo, ni hay ningún tipo de norma que lo regule? Sí, en televisión y radio, los que tienen, digamos, su empresa formal y con el aval del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero en tema de redes y todo eso, ¿qué hacer frente a todo eso, Armando Ábalos? Sí, ahí es lo que falta mucho, actuar en el tema de las redes sociales, porque bueno, las redes sociales también sorprendieron al mundo, ¿no? Yo siempre decía que cuando el hombre fue a la luna, muchos predijeron que íbamos a poblar la luna en pocos años. Cuando hubo la bomba atómica, todos dijeron pues que iba a llegar una última guerra y que capaz íbamos a terminar como los simios peleando con palos, pero nadie predijo el Internet. Y entonces cambió el mundo, ¿no? Y ese cambio ha sido en parte también positivo, pero también trae sus consecuencias, ¿no? En el caso de los medios, por ejemplo, ha permitido en el lado positivo podríamos decir que ha permitido una democratización un poco de la información, porque antiguamente los medios solamente, los canales grandes, daban la información que ellos querían y dar a la gente. Entonces eso fue también un poco que contribuyó a esta explosión de la gente de querer informarse por las redes, ¿no? Entonces, o sea, los mismos medios contribuyeron un poco a ese crecimiento exponencial. Pero también es cierto que las redes difaman todos los días y la gente lamentablemente, hay muchos fake news, noticias falsas, y la gente consume más noticias falsas que las verdaderas. Y los jóvenes a veces sale una noticia y dicen, sí, mira, han dicho esto. Yo le digo, ¿ya has corroborado con otro? ¿Has buscado en Google, en otras plataformas? A veces me pasa a mi sobrino, a mis hijos, y me dicen no. Y creen lo primero que publican. Entonces ahí es lamentable que las autoridades tienen que ir regulando un poco eso, ¿no? Y los periodistas tenemos que luchar con eso, porque también me ha pasado cuando estaba en Latina y en otros canales, que cuando a veces los jóvenes llegan y veían un primer video que lo subían en las redes y lo querían poner ya en pantalla. Y ese video había sido de 1 año, 2 años antes. Claro, hay que corroborar la información. Sí, y ahí es donde es importante la labor, por eso son profesionales de la comunicación quienes estudiamos, nos enseñan la parte teórica, técnica, pero también la parte ética, que es fundamental, y por eso un periodista jamás va a extorsionar a otra persona, un periodista de verdad me refiero, ¿no? Que tiene la formación y que sigue una carrera por vocación. Entonces, ahí sí urge que las autoridades un poco que entren a tallar en el tema del tema del Internet, que todavía hay bastante por avanzar, y lamentablemente, no solamente en el Perú, sino en muchos países de América Latina, no está muy regulado, ¿no? Y yo sí... Definitivamente esto sucede. Armando Ábalos, respecto al tema de informes periodísticos y todo eso, ¿consideras que el tema legal, normativo, es la base principal para hacer una investigación y elaborar un reportaje de esta naturaleza y emitirlo públicamente? Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, en Contracorriente tenemos así como en otros programas periodísticos, el rigor de tener los dos lados, de corroborar, de buscar las dos partes, de tener una parte, de tener una base legal. Muchas veces nos ha pasado que hemos preferido perder la primicia a perder la credibilidad que podemos tener con nuestro público. Y hemos dicho, pucha, pues no lo tenemos confirmado. Y lo hemos visto en otros canales que lo han sacado y a veces lo han chuntado, como se dice popularmente. Y a veces nosotros decimos, pucha, nos quedamos picones, pero decimos, mira, pero peor era sacarlo, y que al final, y también nos ha pasado que hemos tenido información y que hemos visto en otros programas que nos lo han sacado y era una patinada. Y entonces hemos preferido y hemos mantenido eso, incluso eso nos ha motivado que en 8 meses que tenemos como programa, ya hemos sido nominados para los premios Luces como mejor programa periodístico, y esos resultados se darán mañana, viernes. Y si ganamos es una demostración de que tú puedes construir periodismo auténtico, de trabajo. Claro, siempre vas a tener un margen de error, pero va a ser por el tema que pueden escapar a veces a uno, ¿no? Pero el hecho es que cuando tú haces un periodismo, haces tu trabajo nada más de hacer y de corroborar la fuente, de tener toda la información y buscar a las dos personas, eso es lo que la gente valora, ¿no? Al final.
Que es lo más importante. Armando Ábalos, ¿qué opinas tú de la parcialidad que se está dando ahora en diferentes medios de comunicación? Y no solamente hablamos en las provincias, sino también hablamos de grandes empresas, ¿no? Que lo están haciendo y eso como que ha manchado la imagen de los periodistas a nivel nacional. Sí, claro, eso también es... Y lamentablemente la gente, yo siempre digo, hay una frase que yo les digo a veces a mis estudiantes, ¿no? Cuando todos pensamos igual, eso significa que alguien no está pensando. Y eso hay que tenerlo claro cuando tú eres o periodista o cuando eres alguien que está escuchando una información. Entonces, si vas a escuchar a alguien que solamente da una versión, entonces tú no quieres pensar. Entonces, nosotros tenemos una inteligencia y tenemos que saber cuándo. Y la gente es inteligente en términos globales. Por ejemplo, cuando hubo la campaña, todos se fueron a apoyar a Keiko Fujimori, no todos los medios. Y eso fue contraproducente de la misma Keiko. Yo le decía en mi casa, oye, qué torpes son, porque al final están apoyando a alguien, y eso lo va a victimizar a la otra persona. Y eso simplemente acá deberían informar. El efecto boomerang que le llaman, ¿no? Claro, entonces su estrategia era mal. Si querían lograr algo, su estrategia era pésima. Y justamente yo le dije, al contrario, va a hacer que gane Castillo, y ganó Castillo. Bueno, en las dos opciones, ya cada uno tiene sus versiones políticas, en eso yo no me meto, pero en el tema de estrategia de comunicación, era una pésima estrategia apoyar a uno o al otro, simplemente era informar, y eso, con información concreta, era la gente, quizás hubiera tener mejores resultados que los otros, que era una derrota asegurada. Justamente hablando de este tema, Armando, me traes a colación algo. ¿Qué opinión te merece el periodista y la política? ¿Van juntos de la mano o siempre tiene que haber una separación entre ambos? Mira, yo nunca me metería a ser periodista, a ser congresista, a meterme en la política de lleno, porque yo creo que la periodista como tal, su función es muy diferente a la de un político como tal, ¿no? O sea, yo respeto a los que se han metido en la política y si lo hacen puede ser, porque también, pero creo que lo veo un poco incompatible, ¿no? Entonces, y lamentablemente, yo le diría que me levante la mano a alguien que diga qué periodista que entró a la política, después su carrera ha sido mejor o mayor. Yo creo que ahí ya se apartan a veces ya del periodismo y se dedican solamente a la política, porque son un poco incompatibles a veces, ¿no? Exactamente, igual me pienso de una manera similar. Armando Ábalos, ya para ir terminando, ¿cómo vas en tu programa Contracorriente? Sabemos que Willax pues es un canal de televisión que justamente se ha mantenido imparcial, objetivo, respecto a todos estos temas que se han dado últimamente en nuestro país. ¿Cómo va el proyecto? ¿Cómo va el programa? Sí, gracias por la pregunta. Sí, estamos muy bien, felizmente. Ahorita estamos muy expectantes al Premio Luces, que eso nos va a permitir tener una especie de termómetro de nuestro trabajo, porque cuando nosotros hemos empezado a hacer periodismo y mucha gente ha criticado a Willax por muchos errores que han tenido otros programas, ¿no? Y lamentablemente también nosotros cargamos con eso. Entonces cuando entramos, incluso mucha gente me decía, ¿por qué vas a Willax? Digo, pero no, es una opción periodística lícita, y hemos trabajado duro y hemos tenido buen rating, y la gente luego que cayó Castillo con todo y se demostró, porque más allá de los tintes políticos, lamentablemente Castillo ha sido una consecuencia de las malas elecciones que hemos tenido en el país, porque casi todos nuestros presidentes están presos o prófugos. Entonces se denunció, fuimos los primeros programas que denunció abiertamente estos casos, y mucha gente nos criticaba, pero ahora la verdad siempre sale a la luz y ahora se ha demostrado, ¿no? Entonces, y eso espero pues que la gente creo que lo ha valorado, porque hemos sido nominados a premios Luces, más allá, y que lo vota la gente, no hay acá un tema de jurados que están amañados, y hasta el momento hemos superado a otros programas que tienen muchos años en el periodismo, ¿no? Y eso para nosotros, así ganemos o no ganemos, ya es una victoria también, ¿no? Definitivamente. Y has dicho una gran verdad, Armando Ábalos. Nosotros tenemos que llegar a la verdad. Esa es nuestra función principal. La verdad tal y cual como es, sin agregar ni quitar nada, ni sesgar la noticia ni nada. Tal y como es, así tiene que ser, y la gente aprende a respetar y valorar el trabajo que nosotros hacemos respecto a ello. Para terminar, Armando Ábalos, ¿qué mensaje tú le darías a los jóvenes, a las personas que no necesariamente son periodistas, pero que ejercen una función comunicacional? ¿Qué mensaje tú le darías con la amplia experiencia, porque tú también eres conferencista, eres escritor, has escrito muchos libros y conoces y tienes experiencia de esto? ¿Qué mensaje le transmitirías a ellos?
Yo les diría pues que si su vocación es el periodismo, que lo sigan ejerciendo, porque es una carrera muy noble, muy bonita, que también se puede hacer plata honestamente con ella, que puedes progresar, y que no hay nada más valioso que cuando tu familia directa vive orgulloso del trabajo que tú hagas. Eso no tiene precio. Y creo que eso se logra simplemente cuando tú mantienes tus principios y sigues una línea de vida, y eso es importante. A veces tenemos que tener la capacidad de poder esperar las recompensas, porque a veces el periodismo también es difícil, como todas las profesiones. Pero creo que si tú haces algo que te gusta, así no tengas el título, como dice, por eso que es importante, a veces yo he visto muchos abogados y personas, y yo le decía el otro día, conversábamos con unos colegas, ¿no? El periodismo es como el amor, te agarra en un momento y tú dices, hay gente que lo va a encontrar en amor a primera vista y hay gente que se va a ir enamorando en el camino. Pero es una opción de vida muy bonita y muy noble, y no hay una mejor recompensa, porque a través del periodismo yo he podido salvar vidas ejerciendo mi periodismo como consecuencia de mis reportajes y en reportajes mismos. Y eso me ha demostrado que es una carrera que vale la pena seguir. Y tú has estado también en la calle, Armando, en reportajes, en momentos de desastres, de inundaciones, lo que pasa ahora. Tú también has estado en el campo, que eso es una gran experiencia. Sí, yo siempre digo que el periodismo en un 70% se aprende en la cancha, ¿no? En la calle. Y por eso a veces hay que dudar a veces de los que, a veces muchos que pueden opinar cuando a veces ni siquiera han salido a tener el contacto con la gente, porque cuando tú haces calle ves a la persona que sufre ahí, en su casa, en su lugar, con su muertito, que ha sufrido un accidente, o cuando en su casa no hay comida y por un desastre, y tú lo vives y te involucras, y eso te hace que ames más tu carrera, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer calle, ¿no? Para poder involucrarse y convertirse en la voz de quien no tiene voz. Y hay que tener esa sensibilidad social para dar lo nuestro, lo que tenemos, como nuestro trabajo, y hasta con más para poder servir a la población, que es sumamente importante. Armando Ábalos, gracias por haber aceptado nuestra llamada, gracias por habernos conectado nuevamente después de tiempo. Estuvimos cuando estabas en otra faceta, también informativa, pero en otra faceta. Ahora estás ya prácticamente en programas de investigación periodística que son importantes en nuestro país. Gracias, Armando, muchísimas gracias. Un abrazo, maestro, un abrazo también. Un abrazo, cuídate, estaremos en contacto. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, son las 8:19, 8 de la mañana con 19 minutos, la opinión de un gran periodista. Armando Ábalos es periodista, productor, escritor y conferencista, actualmente productor periodístico del programa dominical de Willax Televisión, ganador de 3 premios nacionales de prensa y autor de 13 libros sobre periodismo televisivo. Ha sido productor también del canal institucional del Jurado Nacional de Elecciones, productor y reportero por 20 años en Latina Televisión y en programas como el Noticiero 90 Segundos y el Dominical Reporte Semanal. También es jefe nacional de Servicio Nacional de Noticias de dicha televisora. Trabajó en diversos diarios de Lima y revistas y egresado en maestría en Comunicación y Marketing por la Universidad Jaime Bausate y Mesa. Tiene una especialización en investigación científica por la Universidad de Norbert Wiener y es licenciado en periodismo por la Universidad San Martín de Porres. También siguió estudios de psicología en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y como conferencista ha dictado más de 200 ponencias en el Perú y en el extranjero. Armando Ábalos, un gran personaje y una gran persona también que tiene esa vocación periodística.